Hemos estado en un entrenamiento de 3 días hablando acerca de cómo plantar nuevas iglesias. I'm here on behalf of my church back home, Mountain Home Church. Estoy aquí de parte de mi iglesia, allá en casa, Mountain Home Church, se llama su iglesia. And I bring you greetings on behalf of my church and my family. Y les mando saludos de parte de mi iglesia y también de parte de mi familia. How many of you were here at least one day, Tuesday, Thursday, or Friday? ¿Quién, levante su mano, quién estuvo aquí al menos un día del entrenamiento, o martes, o jueves, o viernes? Okay, if you raise your hand, I want you to stand up. Si levantaste tu mano, quiero que por favor te levantes. Okay? And we're going to teach everybody else the hand motions that we learned to send out missionaries. Vamos a enseñarles a todos los demás que... No, stay standing. No, quédense parados. Vamos a enseñarles, quédense ahí, vamos a enseñarle a todos los demás que nos hicieron el entrenamiento por las mímicas cómo mandar misioneros. If you want to write notes, this comes from Acts 13, verses 2 and 3. Si quieren tomar notas, esto está en Hechos 13, del 2 al 3. A ver. Adorar, ayunar, escuchar o invitar o ser voluntario, ayunar, orar, imposición de manos y despedir. Muy bien. Now we get to the mission field, we need to evangelize. We need to tell people about Jesus' life, death, and resurrection. Ahora, llegando al campo de misión, necesitamos evangelizar, necesitamos hablarles a las personas de la vida, muerte y resurrección de Jesús. I'd like everybody to do this with us. Me gustaría que todos puedan hacer esto con nosotros. Todos. Vida de Jesús, muerte de Jesús y resurrección de Jesús. Amén. And then we could tell them John 3:16. Y también podemos compartir el versículo de Juan 3:16. Let's hear everybody recite John 3:16. Ahora vamos a decir ese versículo de memoria a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Oh, wow, that Esto fue rápido. After we tell them the gospel, we show them how to be disciples. Después de enseñarles el evangelio, de mostrarles el evangelio, les enseñamos cómo ser discípulos. ¿Cómo? ¿Cómo era? Bautizarse, cena del Señor, amar, orar, dar y ir por todas las naciones a ser discípulos. Okay, that's where we are right now, and you can all be seated. Ahora es ahí donde nos quedamos y ahora siéntense por favor. Gracias. We learned more than that, and we'll come back and show some more hand motions. Y bueno, hemos aprendido más que eso y vamos a regresar a enseñar más mímicas. It brings us to the question, what is church? Nos lleva a la pregunta, ¿qué es iglesia? When you evangelize and people get saved, and then you start to disciple them, you want to gather them as a group. Cuando tú empiezas a compartir el evangelio y ellos son salvos, tú quieres que se reúnan en un grupo. The Greek word for church is ekklesia, La palabra griega para iglesia es eclesia and it means called out. So we've been called out of the world and gathered together. y significa como llamados afuera y significa que somos llamados afuera del mundo para estar juntos. When we are gathered together as a church, we have authority that we don't have by ourselves. Cuando nos reunimos juntos como iglesia tenemos una autoridad que no tenemos por cuenta propia. I'd like you to turn to Matthew chapter 16. Me gustaría que vayan a Mateo capítulo 16.
So somebody read verses 16 to 20. Alguien que por favor lea el capítulo 16. 16 to 20. Versículo. Verse. Yeah. Matthew 16. Ya. Versículo 16 al 20. Uy. 16 al 20. Dice así la bendita palabra del Señor. Simón Pedro respondió, ¿eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente? Entonces Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo que tú eres Pablo, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no podrán vencerla. ¿El 19 también? 20. Ya. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que no dijera a nadie que él era Jesús el Cristo. Amén. Amen. Gracias, señora. Okay. By the way, in our training, she and another sister were the ones who modeled being evangelists and starting churches in other places. Por cierto, nuestra hermana Fausta y otra hermana Yesenia fueron nuestras modelos de grupo evangelístico para evangelizar e ir a otros lugares. She had a lot of enthusiasm and she made everybody smile. Tenía mucho entusiasmo y hicieron a todos reír. So Jesus gave Peter authority in connection with his church. Jesús le dio a Pedro autoridad en conexión con la iglesia. He says that Jesus will build his church and the gates of hell won't be strong enough to withhold against the church. Porque él le dice, déjame buscar el versículo rapidito. Mateo le dio la autoridad de... Verse 18. ¿Puedes repetir el versículo? Diego. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ok, gracias. Como dice el versículo, no sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán sobre ella. Sometimes we get the wrong idea about this verse A veces malinterpretamos este versículo and we think that the gates of hell are attacking the church. y pensamos que las puertas del infierno están atacando a la iglesia. But it's saying the other way around, that the church is attacking the gates of hell. Pero está diciendo lo contrario, que la iglesia está atacando las puertas del infierno. And the gates of hell are not strong enough to overcome the church's power. Y las puertas del infierno no son lo suficientemente fuertes para superar la fuerza de la iglesia. That worked out really well that the door opened. Funciona muy bien para mí que se abra la puerta. So Jesus gives him an illustration and he says, I give you the keys of the kingdom. Jesús le da una ilustración ahí a Pedro y le dice, te doy las llaves del reino. Would this make you nervous if Jesus gave you the keys of the whole kingdom of God? ¿Te sentirías nervioso si Dios te daría las llaves del reino de Dios? I don't think I'd like the responsibility. No creo que me gustaría tener esa responsabilidad. There we go. Don't drop them. You Toma, ready? no lo sueltes. Ready? Oh, bueno. Muy bien. So Peter had the authority to lock and unlock the kingdom of God for different people. Así que Pedro tenía la autoridad para dejar pasar y
y no dejar pasar a las personas al reino. In Acts chapter 2, Peter unlocked the kingdom of God for the Jews. En Hechos 2, Pedro abre las puertas del reino para los judíos. He used his keys that Jesus gave him, preached a wonderful sermon, and 3,000 people became believers and were baptized. Él en Hechos 2 cogió las llaves que Dios le había dado, predicó un excelente sermón, el Evangelio, y 3,000 fueron convertidos y también fueron bautizados. So he unlocked the kingdom for the Jews. Así que él abrió las puertas para los judíos. In Acts chapter 8, there was a different man named Philip, an evangelist, who went to the Samaritans. En Hechos 8 hay otro asombroso hombre, Felipe, que fue y predicó a otro grupo, a los samaritanos. The Samaritans were kind of half Jews and half Gentiles. Los samaritanos eran como mitad judíos, mitad gentiles. And this man had led many Samaritans to faith in Jesus Christ and baptized them. Y este hombre guió a muchos a la fe en nuestro Señor Jesucristo y muchos fueron bautizados. But somehow they didn't receive the Holy Spirit. They did not receive the Holy Pero de Spirit. alguna forma ellos no recibieron el Espíritu Santo. So the church in Jerusalem, where the Jews were, sent Peter and John to investigate, and they went to Samaria. Así que la iglesia en Jerusalén envió a Pedro y a Juan a investigar qué es lo que estaba pasando ahí en Samaria. And Peter and John laid their hands on the new believers and prayed for them, and they received the Holy Spirit. Y Pedro y Juan fueron a Samaria, impusieron las manos a los nuevos creyentes y ellos llegaron a recibir el Espíritu Santo. Jesus was waiting until Peter showed up with the keys to make sure that the church was complete. Dios estaba esperando que Pedro se presente con las llaves para que se complete la obra allá. In Acts chapter 10, Peter was sent to a Gentile named Cornelius. En Hechos 10, Pedro fue enviado a un gentil llamado Cornelio. And Cornelius was a soldier. He had many friends and family and other soldiers. Y Cornelio era un gentil que tenía muchos amigos, soldados y otros amigos gentiles. He was a captain, a centurion. Era un capitán, era un centurión. And he gathered all of his friends and relatives and all of his neighbors and all of the people that were close to him into one big room. Y él reunió a su familia, a todos los que conocía, a todos sus amigos, los reunió a todos juntos en una habitación. The Lord had told Cornelius to send for Peter, and Peter would come to him and give him a message. El Señor mandó que Pedro sea enviado a ver a Cornelio para que Pedro pueda dar un mensaje. Now, at the time, it wasn't proper for a Jew to mix with Gentiles. And by the way, all of us are Gentiles. Y bueno, para ese entonces no era correcto, por así decirlo, que un judío se juntara con un gentil. But Y por God, cierto, todos acá somos gentiles. but God gave Peter a vision to tell him, it's okay, please go. Pero Dios le mostró a Pedro una visión, diciéndole, está bien, puedes ir. And Peter walked into the room. He saw so many people. Y Pedro entró a la habitación y vio tantas personas. And Cornelius said, we are all gathered here in the presence of God. He said that even though he wasn't a believer. Y Cornelio dijo que estaban reunidos todos aquí en la presencia de Dios y dijo que no sabía si era un creyente. We're gathered here to listen to everything God has commanded you to tell us. Pero estamos aquí listos y dispuestos a escuchar todo lo que Dios te manda decirnos. So what do you think Peter did? ¿Qué piensan que hizo Pedro? He shared about Jesus. Yeah, he told the good news about Jesus and they became believers. Exacto. Compartió las buenas noticias del Evangelio de Jesucristo y se convirtieron. There's something else though I've been telling you about. Hay algo más que les quiero decir. Do you remember? The keys. Las llaves. Peter took out his keys and unlocked the kingdom of God for the Gentiles. Pedro sacó sus llaves y abrió las puertas del reino a los gentiles. One of the things that makes me curious about these keys Peter had
is what if he chose to not unlock for the Gentiles? Algo que me da curiosidad saber acerca de esto de las llaves es, y si Pedro elegía pues simplemente no usar las llaves para abrir las puertas del reino. Maybe Jesus would have taken the keys away from Peter and given them to Mark or John, who is willing to go to the Gentiles. Tal vez simplemente Dios le hubiera quitado las llaves a Pedro y le hubiera dado a Marcos o a Juan, que estaban dispuestos a ir y compartir. Okay, now let's go to Matthew 18, Ahora vayamos a Mateo 18. and somebody read verses 17 through 20. Leamos desde el versículo, por favor, 17 al 20. No sé si alguien puede leer. Del 17 al 20. 18 del 17 al 20 dice: Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que aten en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Amen. So the context of this passage is about church discipline. El contexto de este pasaje es una disciplina en la iglesia. And the church discipline is the final step of when you have a conflict with your brother who sinned against you. Y la disciplina en la iglesia es el último paso a dar cuando hay una discusión entre hermanos y hay un pecado en contra. But look at all of the things he teaches us about the church while he's talking about conflict resolution. Pero veamos todo lo que nos enseña acerca de la iglesia mientras que nos habla acerca de la resolución de conflictos. Well, for one thing, that the church is the final judge on earth in conflict between brothers and sisters. Nos enseña que la iglesia es el juez final aquí en la tierra para los conflictos entre hermanos y hermanas. And notice in verse 18, he doesn't use the term keys like he did with Peter, but he still talks about authority and he talks about locking and unlocking. Y vemos en el versículo 18 que no usa la palabra llaves, pero habla de autoridad y de atar y desatar. When we as a church together decide that we're going to unlock the gospel, unlock the kingdom of God for a village over here, then that is unlocked in heaven. Cuando nosotros como iglesia decidimos abrir las puertas del reino a una cierta comunidad, ciudad, pueblo, eso también se abre ahí arriba en el cielo, en el reino. Or we as a church can say, I don't like those people. It's too much work. It costs too much money. Pero como iglesia podemos decir, bueno, no me gusta este grupo de personas. I don't want to go over there. Es demasiado costoso y demasiado problemático. No quiero ir para allá. I don't want to go over there, so I'm going to keep them locked out of the kingdom of God. No quiero ir para allá a compartir, así que voy a mantener cerradas las puertas del reino para ellos. And this passage says that means it's locked in heaven too. Y en este pasaje nos dice que también está cerrado ahí arriba. That should frighten us. Eso nos debería asustar. What responsibility the Lord gives us as a church. ¿Qué responsabilidad nos da el Señor a nosotros como iglesia? But just as Peter said yes to the Jews, the Samaritans, and the Gentiles, pero así como Pedro dijo sí a los judíos, a los samaritanos y a los gentiles, so we as the modern church, we should say yes. We should unlock the kingdom for new people, new villages. Así nosotros como una iglesia moderna debemos decir sí para ir a otros lugares, a otras ciudades, a otros grupos de personas. Look in verse 19 and tell us, what's the minimum size of a church? Veamos en el versículo 19 y veamos
mínimo número que una iglesia puede tener? 2, 2 o 3, right? 2 o 3. So we shouldn't think a church has to be in a big hall like this with, I don't know how many people are here today. It can be much smaller. Así que no pensemos que una iglesia tiene que ser un grupo tal vez grande como el que está reunidos aquí hoy. No tiene que ser con tantas personas. We talked in the training about elephant churches, which are big and strong and usually have buildings. Y hablamos en el entrenamiento acerca de un estilo de iglesia que le llamamos iglesia de elefante, que son fuertes y perseverantes y tienen edificios grandes. And we talked about rabbit churches, which multiply very quickly, but they're small, they're fast. Y hablamos de iglesias conejo, que se multiplican muy rápido, pero son pequeñas y son rápidas también. It's advantageous when you're thinking about reaching new people groups. Don't think about starting a church of 100 or even 50. Think about very small groups that can reach people with the gospel. Es una ventaja cuando pensamos en iniciar una nueva obra, una nueva iglesia, no pensar en que quiero iniciar con un grupo de 100 o 50, sino simplemente un grupo pequeño. Verse 20 says that when 2 or 3 are gathered in Jesus' name, he is there in their midst. Porque en el versículo 20 dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Now, Jesus can be anywhere, and he can walk with me when I'm going to the store or when I'm reading my Bible. Jesús puede estar en cualquier lugar y puede acompañarme mientras voy a la tienda o mientras estoy leyendo mi Biblia. But he's with me in a special way when it's not just me, when there's 1 or 2 other believers with me and we agree. Pero Él está conmigo, su presencia está en una manera especial cuando estoy con otra persona, estamos 2 o 3 congregados en su nombre. This is where the authority comes in to start new churches. Ahí es donde puede llegar la autoridad y para poder empezar nuevas iglesias. If we agree as a church to send out missionaries, then we send them out by 2 or 3 to go as missionaries to the new place. Si juntos acordamos mandar a 2 o 3 personas aquí como misioneros y los enviamos a otro lugar. And when there's 2 or 3 together going to the new place, y cuando somos 2 o 3 juntos yendo a un nuevo lugar and we are gathered in Jesus' name, y estamos congregados en el nombre de Jesús, is Jesus with us? ¿está Jesús con nosotros? Yes. Sí. And he gives us authority as a small church to start a new work. Y nos da autoridad como nueva iglesia para iniciar una nueva obra. This is the power of the church. We have the authority, the same authority Peter had, the number 1 apostle, the same authority Jesus gives to this church. Y esa es la autoridad que nosotros tenemos como iglesia, la misma autoridad que Dios le dio a Pedro como apóstol, nos da a nosotros como iglesia para So let's see abrir las if puertas. this church can handle the authority. Vamos a ver si esta iglesia puede soportar la autoridad. I'm going to drop the keys Voy a right here, dejar las llaves, voy a dejar caer las llaves. but I want these 4 brothers here to put out their hands together. Quiero que estos 4 hermanos acá pongan sus manos Don't let the juntos keys drop. y cuando las Put out llaves your hand. caigan, Put out your hand. tu mano, Put out your hand. su mano, Uh-huh. Okay, together. juntas. Uh-huh. Okay. Let me go to this side. Muy bien. Okay, don't drop. No la deje- Oh, no. La dejaron caer. Okay, we'll try somebody else. Vamos a intentar con otros. We're not Okay, ready. you 3 here. Ustedes 3 aquí. Okay, you're a missionary team. Ustedes son un equipo misionero. Les vamos Put a your dar las hands out. llaves. Don't drop the No dejen keys. caer las llaves. Take the authority. Yes. Tomen la Oh, autoridad. Muy bien. but one sister, she grabbed the keys. Pero una de las hermanas solo agarró las llaves. You're not Peter. No eres Pedro. Okay. The church together has the authority. La iglesia en conjunto es quien tiene la autoridad. You all understand? ¿Entienden?
I'm seeing some nodding heads. Thank you, Veo sister. que asienten con su cabeza. Muchas gracias. Jesus gives us authority as a church to start new churches. Jesús nos da autoridad como iglesia para dar inicio a nuevas obras, a nuevas iglesias. Okay, how do we start new churches? ¿Cómo iniciamos las nuevas iglesias? And by the way, how do we continue to do churches here? Y por cierto, ¿cómo continuamos haciendo iglesia aquí, iglesias acá? I want somebody to read 1 Corinthians 3, Quiero que, verses 10 through 15. quiero que alguien por favor lea 1 Corintios 3, del verso 10 al 15. 1 Corintios 3, del 10 al 15. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hace manifiesta, porque el día la declara, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Amen. Amén. Paul says that the church starts with the authority resting on the foundation of Jesus Christ. La Biblia dice que la edificación de la iglesia posa sobre la autoridad de Jesucristo. Everything we do as a church and everything we do in church planting starts with the foundation of Jesus Christ. Todo lo que hacemos y todo lo que hacemos como iglesia empieza con la base que es nuestro Señor Jesucristo. And then Paul says, and he's talking about church planting in this passage, Y Pablo dice, y bueno, está hablando acerca de plantación de iglesias en este pasaje. he says you can build with wood, hay, and straw, or you can build with gold, silver, and precious stones. Él dice que puedes... Wood, hay, and straw? Wood, hay. Ok. Madera, heno y hojarasca, o pueden construir con piedras preciosas. Now, wood and like this building, the front of it is all wood, right? Madera Yeah. como ahí el frontis que tenemos, ¿no? Que está hecho de madera. Looks like you have a mix of cement and wood. Parece que tiene una mezcla de cemento y madera. So the wood would burn in a fire, yes? La madera se quemará en el fuego, ¿verdad? And what if you built this church out of hay? Y si construyeran de hojarasca todo esto, Would that last very long? ¿duraría mucho? Okay. So he's not actually talking about a physical building, he's talking spiritually. No está hablando de un edificio físico en sí, está hablando de algo espiritual, del edificio espiritual. And gold, silver, and precious stones, they're not very good building materials. Y oro, plata y piedras preciosas no son un buen material para construcción. Here's the difference. Aquí está la diferencia. He's saying that wood, hay, and straw are burned up by the fire. Está diciendo que, bueno, la madera, el heno y la hojarasca se quemaría con el fuego. But gold, silver, and precious stones, they can stand the fire and still survive. Pero el oro, la plata y piedras preciosas puede soportar el fuego y aún sobrevivir. So I want you to answer me. Think about it and then answer. When you're building a church, whether it's an existing church or starting a new church, what are the eternal things that you can build with? Quiero que me respondan, para edificar una iglesia, ya sea una iglesia existente o una nueva,
¿Qué cosas se necesitan para edificar la iglesia? Microphone? ¿Micrófonos? Eternal? ¿Es eterno el micrófono? No. Slide system? ¿Este sistema para las diapositivas? Is that eternal? ¿Eso es eterno? Okay. What about when he had the verse up here, though? The Bible verses. ¿Y cuando él tenía los versículos acá? Is that eternal? ¿Eso es eterno? Yes. The Bible is eternal. Bueno, la Biblia es eterna. Okay. What else is eternal? ¿Qué más es eterno? Jesus. Jesus is eternal. Good. Jesús es eterno, sí. Mission. Church. Orar. ¿Qué más necesitamos? Orar. Uh-huh. That lasts forever. You see it in the book of Revelation. Eso dura para siempre, lo podemos ver en el libro de Apocalipsis. What else do you see in the book of ¿Qué Revelation? más vemos en el libro de Apocalipsis? Adoración. Eso es eterno. People are eternal. Las personas son eternas. God is eternal. Dios es eterno. God's word is eternal. La palabra de Dios es eterna. Prayer and worship are eternal. La oración y la adoración es eterna. Those are the things that we use to build a church. Estas son las cosas que usamos para edificar una iglesia. The microphone is helpful. El micrófono es de ayuda. The word of God is necessary. La palabra de Dios es necesaria. Okay? When we put together a church, we evangelize, we teach people to be disciples, and then we need to appoint elders. Cuando juntamos una iglesia, logramos juntar una iglesia, bueno, compartimos a las personas del Evangelio, luego hacemos discípulos y luego necesitamos nombrar ancianos. Everybody who is in the workshop, please stand up Todos again. que estuvieron en el taller, párense por favor de nuevo. Let's appoint elders. Vamos a nombrar ancianos. So there were only 4 things about appointing elders. Solo hay 4 cosas con respecto a nombrar ancianos. Right? Okay. Nombrar Say ancianos. the word. What's the word? Nombrar ancianos. Appoint. Thank you. Voy a explicar algo. Appoint es que en inglés puede ser como señalar y también nombrar. Entonces por eso vamos a usar este símbolo para nombrar ancianos, porque appoint señalar también. Okay. Nombrar, orar, ayunar, imponer las manos. Thank you. Sit down again. Ahora pueden sentarse. In Acts chapter 20, we finish in 11 o'clock. Is that right? Terminamos a las 11. 11. Okay. So I'm just going to have you write some verses down. Vamos a hacer que ustedes escriban algunos versículos nada más. In Acts chapter 20, En Hechos 20, verse 17 and Versi- 28. versículo 17 No, just and. y 28. In 17, Paul calls for the elders of the church. And in 28, he tells them to shepherd and oversee. Paul tells the elders, yeah. Así. En el versículo 17, Pablo nombra ancianos y en el versículo 28, 28, he tells them to shepherd and to oversee. y él les manda aquí en el versículo 28 que los pastoree y que los cuide. These 3 words are synonyms in the New Testament: elder, shepherd, and overseer. Esas tres palabras son sinónimos en el Nuevo Testamento. Anciano, pastor, pastorear y cuidar. Same thing happens in 1 Peter chapter 5, Lo mismo pasa en 1 de Pedro capítulo 5, verses 1 through 4. del versículo 1 al versículo 4. Paul calls to the elders of the church. Pablo llama a los ancianos de la iglesia, He tells them to shepherd, les dice que pastoreen and he said, God made you overseers.
y les dice que Dios los ha hecho vigilantes. So that's the first level of human authority in the church, the elders / overseers / shepherds. Y ese es el primer nivel de autoridad en una iglesia, ancianos / pastor / vigilantes. In 1 Timothy chapter 3, verses 8 to 13, it talks about deacons. Y en 1 Timoteo, capítulo 3, del 8 al 13, está hablando de diáconos. And it tells about their character. Y está hablando acerca de del carácter que deben tener. By the way, 1 Timothy 3, 1 through 7 talks about the elders' character. Y por cierto, 1 de Timoteo 3, del 1 al 7, habla también del carácter que deben tener los ancianos. The primary things for qualifications for an elder are character. For example, he's not a drunk. Lo primero para calificar como anciano es su carácter, por ejemplo, que no sea borracho. And then family life. For example, he only has one wife. Y también una calificación para ser anciano es la parte familiar, por ejemplo, que sea de una sola esposa. The deacons also have strict standards, not quite as high as the elder standards. Los diáconos también tienen estándares muy altos para calificar como diáconos, bueno, aunque no tanto como los ancianos. And the deacons, right in verse 11, in the middle of the deacon passage, it talks about women. Y cuando está hablando de los diáconos, en el versículo 11, justo en medio de todo el pasaje que habla de los diáconos, habla acerca de las mujeres. So then the question becomes, are those deaconesses or are they deacons' wives? Y la pregunta surge, ¿son diaconisas o son las esposas de los diáconos? In Romans chapter 16, verses 1 and 2, it mentions a deacon named Phoebe. En Romanos, capítulo 16, versículo 1 and 2. 1 y 2, habla acerca de Febe, una diaconisa. So I think there's freedom in the ways to interpret this, but the churches that I've been part of, we have deaconesses also who qualify by 1 Timothy 3:11 and Romans 16:1 and 2. Y bueno, no sé cómo lo interpretarán ustedes, pero en cuanto a mi iglesia y a las iglesias que he visitado, sí tenemos diaconisas, son mujeres, que califican con lo que se presenta en 1 Timoteo 3:11 y en Romanos 16:1. But you have freedom there because it's not a direct command. Pero tienen libertad en cuanto a la interpretación de ese versículo porque no es un mandato. All right, I think I'll show you this drawing some more. Creo que les voy a mostrar más este dibujo. I want you to write down 1 Timothy 3:15. Quiero que escriban 1 Timoteo 3:15. In that verse, Paul says, I'm telling you these things in case I'm delayed in coming to you. En ese versículo Pablo les dice, les mando esto en caso me demore en llegar a ustedes. I want you to know how to behave yourselves in the church, which is the pillar and the brace of the truth. Y les dice que quiere que sepan cómo conducirse en la casa de Dios, en la iglesia, que es la columna y baluarte de la verdad. In the English Bible, the word brace is mistranslated as foundation. En la versión en inglés, la palabra baluarte está traducida mal y se traduce como base. I don't know what it is in the Spanish Bible, I but don't- remember, we only have one foundation, and that's Jesus. No sé cómo está en la Biblia en español, pero recuerden que solo tenemos una base, que es nuestro Señor Jesucristo. The church, this says, are the posts and angle braces. And what it's holding up is the truth. The church is the pillar La iglesia es el pilar. and the brace. So this one doesn't have braces, but it's a little bit like that. Sí, y, Makes it stronger. okay, y la iglesia, bueno, no tiene como las vigas, gracias, las vigas, pero usa esto como soporte. And it holds up the truth. The Y- roof is the truth. Y el techo, ese soporte es lo que sostendría la verdad. Now, I put some people in the church here. Puse unas personitas aquí en esta iglesia. These tall people are elders.
Los grandes son los ancianos. This tall woman is a deaconess, La mujer de ahí en medio, la mediana, es una diaconisa. and the small people are regular members. Y los pequeñitos son, bueno, algunos miembros. I know that's not real life, but it's just an illustration. Sé que no es esto la vida real, pero es solo una ilustración. Okay, let me cover up some people, and you tell me if it's still a church. Voy a cubrir algunos y dígame si sigue siendo una iglesia. Is this a church? ¿Esto es una iglesia? Why not? ¿Por qué no? It's not a church because it's only one person. No es una iglesia porque solamente es una persona. Is this a church? ¿Esto es una iglesia? Yes, it has two people gathered in Jesus' name. Sí, 2 o 3 personas reunidas en el nombre de Jesús. It doesn't have any leaders, No tiene ningún líder. so that's not great, but at least it's a church. No es lo mejor, pero al menos sí es una iglesia. Okay, is this a church? ¿Esto es una iglesia? Yes, it's a church, although you want to be careful. ¿Esto es una iglesia? Tengan cuidado. Be careful that the woman isn't serving as an elder. Tengan cuidado de que la mujer no esté sirviendo como líder ahí. All right. And then, of course, this is a church, and this is pretty healthy looking church. Y por supuesto, esta es una iglesia y es una iglesia que se ve muy saludable. But you can add in more deacons and more members and more elders, obviously. Pero obviamente pueden agregar más miembros, más diáconos y ancianos. The church is very important to Jesus. Para Jesús, la iglesia es muy importante. It's so important that he gave Peter the keys to the kingdom to unlock new people groups to be part of the church. Es tan importante para Jesús que le dio las llaves a Pedro para que pueda abrir nuevas puertas de nuevos grupos de personas, ciudades, lugares. And then 2 chapters later in Matthew 18, he gives the authority, the keys of the kingdom to the church to start new churches. Y en 2 capítulos después, en Mateo 18, le da las llaves a la iglesia para que la iglesia tenga la autoridad de empezar nuevas iglesias. When you send out a church planting team, that team gathered in Jesus' name has authority. Cuando ustedes envían a un pequeño grupo o un equipo a plantar una nueva iglesia, ese equipo tiene la autoridad, tiene las llaves para poder abrir las puertas del reino. And all of you together as this church have the authority to start new churches in new places with new people. Y todos aquí, toda la iglesia reunida, tiene la autoridad de poder formar nuevas iglesias con nuevas personas. Some of your elders have come to the training and they're interested. Algunos de sus ancianos vinieron al entrenamiento y estaban interesados. So together with the elders of the church, my question for you is, what will you do with your authority? Y mi pregunta, mi pregunta va para los ancianos y para todos los miembros aquí presentes, es ¿qué van a hacer con las llaves del reino? Con autoridad. Don't take your keys and put them in the kitchen drawer. No agarren sus llaves y las guarden en el cajón de la cocina. Use your keys. Usen sus llaves. Open the kingdom of God to people all around. Abran el reino de Dios a las personas alrededor. This gives glory to God Esto da gloria a Dios and brings more people into the kingdom of God, y trae más personas a que puedan venir al reino de Dios. so that when we get to the book of Revelation, there will be people that you led to Jesus Christ worshiping the Lamb. Así que cuando en Apocalipsis estemos todos juntos, ustedes puedan tener a personas que ustedes guiaron en la fe a nuestro Señor Jesucristo. What do you think? ¿Qué piensan? Is it worth doing? ¿Vale la pena hacer esto? You look very sleepy. Se ven con sueño. I know it's warm in the room, Sé que hace calorcito acá, but this is very, very important. pero esto es muy, muy importante. Jesus gives you the keys. Jesús les da a ustedes las llaves. Use them to open the kingdom of God. Úsenlas para abrir las puertas del reino de Dios. Amen. Amén. Amen. Gracias. Gracias.